Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier te saluda y te da las gracias por acompañarme, ya como lo estás haciendo hace más de 30 años aquí, desde Radio High en la querida ciudad de Buenos Aires. Y la invitación, como ya sabes, es beber en los exquisitos manantiales de sabiduría de la Torá, manantiales que también son inagotables, para salir de este encuentro más rico que cuando lo hemos iniciado. Bien, el día de hoy, que es un día que corresponde al día 19 del mes de Adar 2 del calendario hebreo del año 5784, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 18 horas 34 minutos. El Shabbat termina mañana a las 19 horas 28 minutos. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquitito de líderes y cómo se relaciona esto con relatos de la Torá. Bueno, sabes que los líderes conocen los límites, porque un verdadero líder no trata de hacerlo todo por sí mismo. Un verdadero líder arma equipos, crea un lugar para que las personas puedan ejercer y aprender estas aptitudes. Saben los líderes la importancia de la división de poderes y también se rodean de personas que son diferentes de ellos mismos, porque saben, porque son inteligentes, del peligro que existe en concentrar todo el poder en una sola persona. Entonces, para conocer tus límites, saber que hay cosas que no puedes hacer y cosas que no pueden ser, claro que puede resultar para una experiencia, para ciertas personas es una experiencia dolorosa, y algunas personas devienen en crisis emocionales. Bueno, vamos a ver relatos de la Torá para sacar conclusiones. Pues es que quiero hablar de 4 relatos, relatos muy importantes. Estos relatos se relacionan también, además de ser fascinantes, estos relatos están unidos también por la música, porque sabes que desde mucho tiempo atrás, desde las épocas más tempranas de la historia judía, la Torá era cantada, no solamente leída. Y Moshe, al final de su vida, llama a la Torá un canto. Diferentes tradiciones se desarrollaron en Israel y Babilonia, y desde aproximadamente del siglo X en adelante, el canto se sistematizó mediante notaciones musicales que eran conocidas como en hebreo se dice ta'amei amikra, son notas de canto, que fueron creadas por estos masoretas tiberianos, quienes eran los guardianes de los textos sagrados del judaísmo. Hay una nota muy rara que aparece solamente 4 veces en la Torá. Y en cada uno de los casos, esto señala una crisis existencial. Estos relatos también de la Torá están en el libro de Génesis. Y el 4.º relato que está relacionado con esta nota, en la parashá, precisamente que estamos hablando, que es la parashá Tzaf. El 4.º, como te digo, trata sobre el liderazgo. Bueno, en realidad, de alguna manera, los otros también. Vamos a ver el primero. Ocurre en la historia de Lot. Recordás que después de separarse de su tío Abraham, se asentó en Sodoma. Ahí se asimiló. Las hijas de Lot se casaron con hombres del lugar. Y él mismo se ubicó a la entrada de la ciudad, señal de que había sido nombrado juez. Entonces, 2 personas se le aparecen para avisarle que deje la ciudad porque Dios estaba por destruir la ciudad. Pero claro, Lot vacila. Y por encima de la palabra vacila, pues es que hay una nota muy especial. Lot ahí está desgarrado, está conflictuado y percibe que los que lo alertaron tienen razón. La ciudad efectivamente está por ser destruida. Pero resulta que él ha invertido todo su futuro en la identidad que ha desarrollado para sí y para sus hijas.
El relato habla de que los ángeles lo arrastraron fuera de la ciudad por la fuerza, porque de no haberlo hecho habría demorado hasta ser demasiado tarde. El segundo relato aparece cuando Abraham le pide a su servidor, identificado como Eliezer, que consiga una esposa para su hijo Isaac. Los comentaristas sugieren que Eliezer tenía una profunda ambivalencia por esta misión, porque si Isaac no se casara y tuviera descendencia, el patrimonio de Abraham podía pasar a Eliezer y a sus hijos, porque Abraham ya lo había dicho antes del nacimiento de Isaac. Dice: soberano Señor, ¿qué puedes darme? Ya que carezco de descendencia y el que heredará mi patrimonio será Eliezer de Damasco. Entonces, si Eliezer tuviera éxito en la misión de traer una esposa para Isaac, y si la pareja tuviera hijos, la posibilidad de que algún día podría adquirir la fortuna de Abraham se iba a disipar totalmente. Entonces, acá hay dos instintos que están en conflicto en su interior. ¿Cuáles son los instintos? Uno es la lealtad con Abraham y su ambición personal es el otro instinto. Lucha la lealtad con la ambición personal. Pero ¿qué dice el versículo? Dice: y él dijo: Señor, Dios de Abraham, envíame con rapidez en este día y muestra bondad hacia mi amo Abraham. Entonces, venció la lealtad de Abraham, pero claro, no sin una intensa lucha o puja. Y de ahí también esta nota muy especial relacionada con el relato. El tercero nos trae a Egipto y a la vida de Yosef. Sabemos que Yosef, vendido como esclavo por sus hermanos, está ahora trabajando en la casa de un egipcio importante. ¿Quién era? Potifar. Estando solo en la casa con la esposa de su amo, se halla en una situación de ser objeto de deseo. Él es bello, es hermoso, y ella quiere acostarse con él. Él se niega porque hacer tal cosa, dice, sería traicionar a mi amo, su esposo. Sería un pecado contra Dios, pero por encima de se negó, hay también una especie de una nota indicando que lo hizo, pero con un considerable esfuerzo. Casi sucumbió. Entonces, en este caso, era más que el habitual conflicto entre el pecado y la tentación. ¿Sabes qué era? Era un conflicto de identidad. Bueno, recordemos que Yosef estaba viviendo en una tierra nueva y desconocida. Sus hermanos lo habían rechazado. Absolutamente, habían dejado bien en claro que no querían que fuera parte de la familia. Entonces, ¿por qué no hacer en Egipto lo que hacen los egipcios? ¿Por qué no ceder al deseo de la esposa si era eso lo que ella quería? La cuestión para Yosef no era solamente ¿está bien esto?, sino también ¿yo soy un judío o soy un egipcio? Claro, estos tres episodios hablan de alguna manera de conflictos internos. Y estos episodios, estos tres, hablan sobre la identidad. Porque la verdad que hay momentos en que cada uno de nosotros debe decidir no solo qué debo hacer, sino responderse a la pregunta: ¿qué clase de persona seré? ¿Qué clase de persona seré? Esto es determinante en el caso de un líder, lo que nos lleva al cuarto episodio, que es el caso de Moshe ocupando el rol central. Veamos. Después del pecado del becerro de oro, Moshe, siguiendo las instrucciones del Creador, había ordenado a los israelitas construir un santuario que sería, en efecto, un hogar simbólico para Dios en el seno del pueblo. En ese entonces ya se había completado el trabajo y solo le quedaba a Moshe iniciar a Aarón y sus hijos en el oficio. Moshe viste a Aarón con el ropaje especial del sumo sacerdote, lo unge con aceite y realiza varios sacrificios para la ocasión. Y acá vemos que también se trata de una lucha interna en la mente de Moshe. Pero, ¿qué era? Porque no existe la más mínima señal en el texto que indique que Moshe estaba en crisis. Pero hagamos una breve reflexión que deja bien en claro de qué se trataba esta lucha interna que tenía Moshe. Claro, hasta ahora Moshe había sido el líder del pueblo judío.
Aarón lo había asistido, que era su hermano, claro, acompañándolo en las misiones con el faraón, actuando como vocero y asistente. Sin embargo, ahora Aarón estaba por emprender un nuevo rol de liderazgo por mérito propio, porque ya no iba a estar un paso por detrás de Moshe. Haría lo que el mismo Moshe no podría hacer. Podía presidir la ejecución de los sacrificios en el tabernáculo. Ya podía actuar en el servicio sagrado al Creador. Y una vez al año, en Yom Kippur, podía liderar el servicio que asegura el perdón del pueblo por sus pecados. Claro, Aarón, al dejar de ser la sombra de Moshe, estaba por convertirse en el líder que Moshe no estaba destinado a ser, porque Aarón estaba destinado a ser el sumo sacerdote. Entonces, estas son situaciones que vamos a seguir desarrollando ahora. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.
Bueno, como te dije, Aarón estaba por convertirse en el líder que Moshe no estaba destinado a ser, porque Aarón estaba destinado a ser el sumo sacerdote. Pues sabes que el Talmud agrega una nueva dimensión de lo importante de este momento. En la zarza ardiente, Moshe se resistió repetidas veces al llamado del Creador para liderar al pueblo, porque al final Dios le dijo que a Aarón lo acompañaría, ayudándolo a hablar. Porque sabes que Moshe tenía algún problemita en el habla, decían que era tartamudo. El Talmud dice que ese fue el momento en que Moshe perdió la posibilidad de ser sacerdote. Originariamente, dijo Dios, yo tenía la intención de que tú fueras el sacerdote y tu hermano Aarón levita, pero ahora él va a ser el sacerdote y tú un levita. Y esta fue la lucha interna de Moshe. Está por nombrar a su hermano para un cargo que él nunca podría ejercer, ni va a poder ejercer. Las cosas podrían haber sido distintas, claro, pero sabes que la vida no se vive en el mundo del podría haber sido. Seguramente Moshe siente alegría por su hermano, pero le resulta inevitable tener una especie de, ¿cómo te diría?, una sensación de pérdida. Quizás ya sienta lo que descubrirá más tarde, que aunque fue profeta y libertador, Aarón tendría un privilegio negado a Moshe: ver a sus hijos y descendientes heredar su rol. Porque el hijo de un sacerdote es sacerdote, pero el hijo de un profeta raras veces lo es. Entonces, ¿qué nos quieren decir estas 4 historias? Nos quieren decir que llega un momento en el cual tenemos que tomar una decisión acerca de qué somos. Es un momento de verdad existencial. Lot, por ejemplo, es un hebreo, no un ciudadano de Sodoma.
Eliezer es el servidor de Abraham, no su heredero. Yosef es el hijo de Jacob, pero no un egipcio de moralidad dudosa. Moshe es profeta, pero no sacerdote. Entonces, para decir que sí a lo que somos, tenemos que tener el coraje de decir que no a lo que no somos. Porque el dolor y la lucha siempre acompañan este tipo de conflictos. Este es el sentido de estos relatos. Pero claro, emergemos menos conflictuados que antes. Y esto es aplicable especialmente a los líderes, que es el motivo por el cual el caso de Moshe en esta parashá, Tzaf, es tan importante. Había cosas a las cuales Moshe no estaba destinado. Nunca iba a ser sacerdote. Esa tarea le correspondió a Aarón. Nunca lideraría al pueblo a través del Jordán, porque ese iba a ser el rol de Yehoshua, el asistente de Moshe. Moshe tuvo que aceptar ambos hechos con gracia para poder ser honesto con él mismo. Y los grandes líderes tienen que ser honestos consigo si es que van a ser honestos con aquellos a los que lideren. Porque un líder nunca, pero nunca debe intentar ser todo para la gente. Un verdadero líder debe estar satisfecho con lo que es. Los líderes deben tener la fortaleza de saber lo que no pueden ser si realmente tienen el coraje de ser leales a sí mismos. אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. אתה הבטחת 1000 נשיקות, מילים טובות, בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז טיפה בצד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, שאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה כאן כבר אין בי פחד. Bueno, pues es que uno de los temas más difíciles de la Torá y la forma de vida que propone
es el fenómeno de los sacrificios de animales, de los cuales se habla precisamente para allá de esta semana. Bueno, ¿por qué es un tema difícil? Bueno, por diferentes razones. Primero, porque los judíos y el judaísmo han sobrevivido sin los sacrificios por más de 2000 años. Además, prácticamente todos los profetas lo criticaron, y precisamente esto se ve en la Haftará cuando se leen los profetas de esta semana. Ninguno de los profetas propuso abolirlos, pero criticaron duramente a los que lo practicaron mientras sometían a sus congéneres a explotación u opresión. Lo que les molestaba, lo que molestaba a Dios en cuyo nombre hablaban, era que evidentemente algunos pensaban el sacrificio como una forma de soborno, porque si hacemos un objeto generoso, Dios va a pasar por alto nuestros crímenes y transgresiones. Pero sabes que esta idea está totalmente opuesta y es incompatible con el judaísmo. Por otra parte, los sacrificios y la monarquía, por ejemplo, fueron características muy poco distintivas del judaísmo en la antigüedad. Cada religión de la época, cada culto, cada secta tenía sus altares y sacrificios. Por último, resulta destacable cómo los sabios lograron sustituir el sacrificio en forma simple y sin sobresaltos, particularmente en el caso por 3 de ellos. Los sacrificios se reemplazaron por la plegaria, por el estudio y por la caridad, o sea, por la tzedaká. La plegaria, especialmente en los 3 servicios diarios, Shaharit, Minjá y Musaf, por ejemplo, reemplazaron las ofrendas habituales, porque el que estudia las leyes del sacrificio es como si hubiera llevado un sacrificio, y el que aporta una caridad es como si hiciera de cierta forma un sacrificio financiero, un reconocimiento de que todo lo que tenemos se lo debemos al Creador. Por otra parte es así. Por lo tanto, aunque rezamos diariamente para la reconstrucción del templo y la restauración de los sacrificios, el principio del sacrificio sigue siendo un tema difícil de entender. Hay muchas teorías propuestas por antropólogos, psicólogos y estudiosos de la Biblia con respecto a qué representan los sacrificios. Pero la mayoría de ellos parte de la base cuestionable de que el sacrificio es esencialmente el mismo acto en las distintas culturas. Claro, esto como base de estudio es muy pobre, porque es necesario entenderlo al tomar en cuenta las creencias distintivas de la cultura que lo realiza. ¿Qué podría significar un sacrificio en una religión donde Dios es el creador y dueño de todo? Entonces, ¿qué fue entonces el sacrificio en el judaísmo y por qué sigue siendo importante al día de hoy, aunque sea como una idea? Pues es que la respuesta más simple, pese a no explicar los detalles de los diferentes tipos de sacrificios, es posiblemente la siguiente. Estamos dispuestos a hacer sacrificios por quien amamos. Es por eso que, siendo una nación de pastores y agricultores, los israelitas demostraron su amor a Dios llevándole un obsequio simbólico de su ganado y su rebaño, de sus frutos y granos, o sea, de su sustento, porque amar es agradecer. Amar es llevar un ofrecimiento al amado. Amar es dar, porque el sacrificio es la coreografía del amor. Esto es así en muchos aspectos de la vida. Una pareja feliz suele hacer sacrificios por el otro. Los padres hacen enormes sacrificios por sus hijos. Las personas que reciben el llamado, por ejemplo, de curar enfermos, ocuparse del pobre o luchar por la justicia de los débiles frente a los poderosos, muchas veces sacrifican carreras bien remuneradas por sus ideales. En momentos de patriotismo, por ejemplo, la gente se sacrifica por su país. En comunidades fuertes, sus integrantes hacen sacrificios por el otro en caso de angustia o desconsuelo, porque el sacrificio es el superadhesivo de la relación, nos liga unos a otros. Y es por esto que en la época bíblica los sacrificios eran tan importantes, no porque fueran como los demás pueblos, sino porque en el corazón latente del judaísmo está el amor. Está escrito,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ahora, en otras creencias, el motivo del sacrificio era el temor a la ira y al poder de los dioses, pero el motivo del sacrificio en el judaísmo es el amor. Y esto está incluso íncito en la palabra hebrea que se denomina el sacrificio, el sustantivo corbán y el verbo leakriv, que quiere decir venir, atraer. El nombre de Dios utilizado en el contexto de los sacrificios es Hashem, porque Dios, este concepto es Dios en el concepto de amor y compasión. Y nunca utilizamos Elohim, que es el Dios de la justicia y la rectitud. Porque la palabra Hashem aparece, para que sepas, 209 veces. Incluso la porción de la Torá de la semana pasada, Vaikra, es un llamado al amor. Porque cuando hay amor hay sacrificio. Y una vez que comprendemos esto, nos damos cuenta de cuán profundamente relevante es el concepto del sacrificio en el siglo XXI. Las principales instituciones del mundo moderno, el Estado liberal democrático y la economía de mercado, se desarrollaron sobre el modelo del actor racional, o sea, el que maximiza los beneficios para sí. Pero hay un pensador, Hobbes, que dice que el contrato social señala que está en el interés de cada uno ceder una parte de sus derechos a una institución central encargada de asegurar el imperio de la ley y la defensa del dominio. Veamos qué dice Adam Smith, el famoso economista. La visión de Adam Smith acerca de la economía de mercado fue que si cada uno actúa para maximizar su ventaja, esto va a resultar en el crecimiento de valor común. La política y economía modernas fueron creadas sobre la base de la búsqueda racional del propio interés. Claro, esto no tiene nada de malo. Fue pensado quizás por motivos elevados. La intención fue un intento de lograr la paz en una Europa que durante siglos había sido arrasada por la guerra. El Estado democrático y la economía de mercado fueron, la verdad, intentos serios de encauzar el poder del interés propio con el fin de combatir las pasiones destructivas que conducen a la violencia. El hecho de que la economía y la política estaban basadas en el interés propio no negaba esto la posibilidad de que las familias y las comunidades fueran sostenidas por el altruismo. No estaba mal el sistema, era bueno. En la actualidad, sin embargo, después de varios siglos, el concepto de amor como sacrificio se fue diluyendo en diferentes áreas de la vida. Y esto se ve especialmente en las relaciones humanas, absolutamente. יאמרו לך שלום, הם יגידו
Qué tema el sacrificio, ¿no? Bueno, actualmente, después de varios siglos, como te dije, este concepto del sacrificio se fue difuminando en la vida. Por ejemplo, en todo el occidente cada vez menos personas contraen matrimonio. Cuando lo hacen es cada vez más tardíamente. Enorme cantidad de gente termina divorciándose. En Europa la población autóctona decrece. Porque para lograr una población estable un país debe tener un promedio de 2,1 hijos por madre. Pero vos sabés que en el año 2015, por ejemplo, el promedio de toda la Unión Europea fue de 1,55. En otros países como España fue 1,27, etcétera, ¿no? Y la verdad que si la población europea es estable es por el flujo de inmigrantes, de por sí sin precedentes. Perder el concepto de sacrificio dentro de una sociedad finalmente deriva en la declinación de la unidad y de alguna manera un envejecimiento y muerte de la sociedad. El Talmud dice que cuando un hombre se divorcia de su primera mujer, el altar derrama lágrimas. Esto está en el tratado de Gitín, que es divorcios. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el altar y el matrimonio? Y ambos tienen que ver con el sacrificio. Los matrimonios fallan cuando los integrantes de la pareja no están dispuestos a hacer sacrificios por el otro. Claro, no quiere decir que esté prohibido el divorcio, de hecho está totalmente legislado, pero para llegar a esa instancia uno también tiene que ser consciente de si estuvo dispuesto a hacer sacrificios para poder solucionar una situación. Porque tanto los judíos como el judaísmo sobrevivieron pese a los múltiples sacrificios que tuvieron que hacer. Pues sabés que en el siglo XI Yehuda Halevi manifestó el asombro que le producía al ver que los judíos seguían siendo judíos, pese a que con una palabra apenas emitida podían convertirse a la fe de la mayoría y vivir una vida relativamente tranquila. También es posible que el judaísmo haya sobrevivido debido a esos sacrificios, porque cuando el pueblo se sacrifica por sus ideales, los ideales permanecen fuertes. Claro, el sacrificio en definitiva es una expresión de amor. No todo sacrificio es sagrado, claro. Los suicidas, por ejemplo, sacrifican sus vidas y las de sus víctimas. Obviamente, estos no son sacrificios adecuados, pero la existencia de los sacrificios de animales en la Torá puede haber sido una forma de prevenir los sacrificios humanos manifestados por medio de la violencia y de la guerra. Pero el principio del sacrificio permanece. ¿Por qué? Porque es el regalo que hacemos a qué y a quién amamos. יוצאים ביציאה הדרומית ועולים ברחוב השוק, בפינה יש בית עם עבר מפואר, עתיד ריק והווה סדוק, חפציו עוד עושים לך טוב, אתה שר בתוך ביתו, ואני מבקשת ממך לספר לי עליו ומה איתו. הוא עבד לעתים בשלוש עבודות ואהב אהבות באור העמוק, הוא חלם חלומות ולחם מלחמות ומת משעמום.
ומת מבושה. Bueno, la verdad que quiero pasarte algunas ideas básicas respecto de la parashá de esta semana, que es una parashá hermosísima como todas, ¿no? Y también muy compleja, muy profunda. Bueno, esta parashá en síntesis habla precisamente de las ofrendas que tenían que ofrecer especialmente los sacerdotes. Y por eso la parashá comienza cuando Dios le dice a Moshe: ordena a Aarón y a sus hijos. La verdad que estas ofrendas que se traían era para expiar el pecado del becerro de oro, ocurrido antes de la construcción del santuario o Mishkan, y en el cual había participado Aarón. También habla de que el sumo sacerdote tenía la obligación de ofrendar un sacrificio diario de sus propios recursos, lo cual nos enseña que primero tiene que mejorarse uno mismo para después poder guiar a los demás. Se habla del Cohen que pedía perdón al Creador por los pecados cometidos por el pueblo, pero también el Cohen tenía que pedir primero perdón por sus propios actos. Habla del sacrificio del sacerdote que incentivaba al resto del pueblo a presentar las ofrendas sin avergonzarse por sus pecados. Y también habla de que se prohíbe en el judaísmo, vos sabés que no se permite el consumo de sangre animal, por eso cuando se faena un animal lo que se hace es desangrarlo, porque en la sangre, que es el líquido vital, está el impulso animal. Entonces como que hay que sacar el animal dentro del animal para poder consumirlo, porque la sangre es la esencia de la vida. Entonces, bueno, podés comer algo que tenga vida. Pero además, esto implica que cuando en el judaísmo nosotros nos hacemos uno con lo que comemos, por eso dice, somos lo que comemos. Entonces hay que sacar el hervor animal del animal para poder consumirlo. Así que, porque el alimento se convierte en carne y sangre de la persona que lo ingiere. Porque en los alimentos prohibidos existe una fuerza negativa que actúa sobre el alma espiritual y por eso se ordenó evitar esta ingesta. Bien, esto en realidad simplemente son algunos pincelazos mínimos, pero me parece importante charlar. Por eso Reencuentro, que yo como lo concibo, es tener este diálogo con ustedes que me están escuchando. Algunas cosas les parecerán entendibles, otras hermosas y otras que no tienen explicación. Y hay que, bueno, en realidad este es un puntapié para saber que en el judaísmo los seres humanos nos edificamos con la pregunta. La pregunta, y fíjate que pronto el próximo mes vamos a celebrar la festividad de Pesaj. ¿Y cuál es la esencia? Aparte de que hay un ceder, hay un orden. Las preguntas, nos edificamos con las preguntas. Yo por mi lado te agradezco enormemente que estés compartiendo conmigo esta edición de Reencuentro. Te recuerdo una vez más que el horario para aprender velas de Shabbat este día viernes está establecido a las 18:34 y el Shabbat termina mañana, sábado, a las 19:28. Gracias por estar conmigo. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Y Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק
חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור, הכל תלוי בך חבר, היה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר, למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק, הכל תלוי בך חבר, היה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.